Comencemos diciendo, Miguel, que el gobierno se sorprendió el día viernes, porque el jueves a la noche, muy tarde, quedó aprobada la ley bases, y el gobierno suponía que entonces el viernes los mercados iban a reaccionar muy positivamente, que iban a subir los precios de los bonos y las acciones, que iba a bajar la brecha cambiaria, iba a bajar el riesgo país, y nada de eso ocurrió, todo lo contrario. Es decir, la brecha cambiaria siguió para arriba, más demanda de dólares MEP, contado con liquidación, dólar blue, se cayeron los bonos y las acciones, aumentó el riesgo país. Y esto explica, Miguel, obviamente la desconfianza y la incertidumbre que existe con respecto al recorrido de la política económica, pero explica por qué entonces el gobierno decidió improvisar, porque no hay otra manera de decirlo, una conferencia de prensa de Luis Caputo y el presidente Bausili del Banco Central, que se hizo el viernes a la tarde, casi diríamos entre gallo y medianoche, porque la verdad, yo tuve una conferencia el sábado con empresarios en Río Tercero, la mayor parte de la gente no la escuchó, porque nadie pasó un poco desapercibido, porque se hizo de una manera tan rápida, digamos, que mucha gente que le interesan los temas económicos no alcanzó a escuchar al ministro, o lo escuchó claramente después. Alguien dirá, ¿y por qué salieron a improvisar esa conferencia de prensa? Bueno, salieron a improvisarla para tratar de cambiar expectativas, porque quedaron sorprendidos en la visión que tenían de que los mercados iban a reaccionar muy positivamente, y eso no fue lo que ocurrió. Y ahora, entonces, digamos, ¿qué fue lo que dijo Caputo el viernes a la tarde, y su presidente del Banco Central, y qué podemos esperar a partir de esta semana, o mirando el escenario? Yo digo, de lo que dijo Caputo, vamos a mirar un poco lo que dijo Miguel, pero también es cierto que podemos deducir cosas de lo que no dijo Caputo el viernes. Porque en realidad el ministro dijo, bueno, acá para lo que resta del año, o para este año, la política económica tiene tres etapas. Una etapa, dijo él, que ya está concluida. La primera etapa era equilibrar las cuentas fiscales. Y eso está concluido, ya lo hemos cerrado, hemos equilibrado las cuentas fiscales. Con vos hemos dicho, Miguel, que eso es y no es, porque en realidad no es lo mismo reducir gastos que posponerlos a los gastos, pero vamos a darle la derecha al ministro diciendo, está bien, equilibraste las cuentas fiscales. Entonces dijo, déficit cero era la primera etapa, ya lo hemos conseguido, entramos ahora a la segunda etapa, que es emisión cero, que es sanear el balance del Banco Central y bajar y eliminar el proceso de emisión. Vamos a volver sobre esto, Miguel, importante, pero digamos que dijo, y después hay una tercera etapa, crecimiento con salida del cepo. La verdad es que yo cuando vi el viernes a la mañana que el ministro iba a hablar, en realidad dije, bueno, acá lo que van a anunciar es la baja del riesgo país, porque te acordás que Caputo había dicho que si se aprobaba la ley bases, iban a bajar el impuesto país, y la verdad es que uno suponía que iba a hablar de eso. En realidad lo mencionó, pero de una manera secundaria, llamémosle así. Y lo que quedó claro es que no hay fecha para la salida del cepo en esta tercera etapa. Entonces decíamos, primera etapa, déficit cero, supuestamente ya conseguida. Segunda etapa, la que empieza ahora, y en realidad ya empezó, es emisión cero. Y tercera etapa, crecimiento con salida del cepo. ¿Cuál es la fecha de la salida del cepo? No hay fecha. Lo dijo el propio Caputo. En realidad, cuando estén ordenadas las cuentas macroeconómicas, vamos a salir del cepo, y acá es donde deducimos algo que no dijo Caputo. ¿Te acordás que decíamos, se puede salir del cepo rápidamente y solo se aparece Papá Noel? Alguien que ponga 10.000, 15.000 millones, y la expectativa era que eso lo hiciera el Fondo Monetario Internacional. Lo que queda claro después de la conferencia de prensa del día viernes es que el Fondo Monetario no está dispuesto a poner 10.000 ni 15.000 millones, al menos hasta noviembre, que son las elecciones de los Estados Unidos. Y de dónde entonces se deduce que la salida del cepo no se puede hacer de una, sino que se puede hacer gradualmente a lo largo del segundo semestre del año. Ahora, volvamos sobre la segunda etapa, emisión cero. Hay por ahí gente que en alguna conferencia me pregunta, me dice, Carlos, ¿el gobierno no está emitiendo, sí o no? Y Caputo ahí se puso en didáctico y dijo, bueno, hay tres carillas de la emisión de dinero. La primera, el déficit fiscal, esa ya la cerramos. La segunda, los intereses que paga el Banco Central por las letras, ¿te acordás de las LELIC? Sí. Que tampoco están más. Y los pases, bueno,
¿cómo hace para pagar los intereses de esas letras, de esos bonos que se emiten todo el tiempo? Y emitiendo. Y la tercera canilla es la compra de dólares. Y porque el Banco Central lleva comprado casi 14.000 millones de dólares desde que empezó el año. ¿Con qué los compró? Con emisión, por supuesto. Caputo dijo ahí, bueno, esa tercera canilla, que es la compra de dólares, no es dañina. O sea que comprar dólares con emisión está bien, eso lo vamos a seguir haciendo. Y es lógico que sea así. Pero lo que vamos a hacer es cerrar la canilla de los intereses que paga el Banco Central, en realidad todas las semanas, cada 15 días, cada mes, por las letras que coloca en el mercado. Y tiró algo que es cierto. Él dijo, en realidad, el pago de intereses por las letras y los pases que hace el Banco Central permanentemente es más plata que el déficit fiscal. Entonces vamos a cerrar esa ventana. El tema es, hace ya tiempo, hace más de un mes que empezaron ese proceso, que es traspasar el pasivo del Banco Central, trasladarlo a que se haga cargo del gobierno argentino a través de letras que se llaman las LECAPs, ¿te acordás que las hemos mencionado? El tema es cómo, entonces, a ver, el Banco Central tiene un pasivo, lo vamos a ir bajando para sanear el pasivo del Banco Central, pero en realidad le estamos pasando la pelota al gobierno argentino a través de las letras de las LECAPs. Y eso conduce a otro elemento de incertidumbre adicional. Porque uno dirá, bueno, a ver, ¿cómo es esto entonces? Porque el gobierno argentino está equilibrando las cuentas como puede, tiene que bajar el impuesto país, tiene que hacer un montón de cosas y encima se va a hacer cargo de pagar las letras, de transferir la deuda del Banco Central y se va a hacer cargo de pagarla. ¿Con qué plata? ¿Con qué superávit fiscal va a hacer eso? Y ahí entonces también podemos deducir otra cosa, Miguel, que el ministro no dijo, o la dijo tan veladamente que pasa desapercibida para muchos que estaban escuchando. Dijo, el Tesoro Nacional es el gobierno, ¿no es cierto?, abrirá un proceso de captación de financiamiento externo para afrontar los vencimientos de corto plazo. Dirán, ¿cómo? ¿El gobierno va a abrir un proceso de captación de financiamiento externo? Si nadie le está prestando plata a la Argentina. El único que le presta plata es el Fondo Monetario, y ya ha dicho que no se la va a prestar, por lo menos hasta noviembre. ¿Quién le va a prestar plata al gobierno argentino en el corto plazo para que pague los vencimientos de esas letras? Y la verdad, Miguel, volvemos a la bicicleta financiera. Porque el gobierno argentino ha dicho, no voy a devaluar más que el 2% mensual. Está confirmando que va a hacer eso. Y mientras tanto, está lanzando en el mercado las LECAPs, que rinden el 4%. Es decir, estoy devaluando el 2%, pero te estoy generando una letra que rinde el 4% mensual. Es decir, que a un inversor externo, un jugador especulativo, por supuesto, le está diciendo, vení a la Argentina, trae los dólares, subite a las LECAPs, y total al mes te llevas esa tasa de diferencia que no existe en ningún lugar del mundo, porque yo te garantizo que el dólar que volvés a comprar al mes solo lo devalúa el 2%. Esta película ya la vimos, Miguel, ¿no? Sí, sí. Anoche irrumpió el propio Milei en televisión para afirmar eso, que el 2% mensual no se interrumpe, no se altera. Ahora, fíjate vos, mientras tanto le estoy ofreciendo a inversores especulativos del resto del mundo una tasa del 4% mensual para una letra en pesos. Sí. Es decir, que alguien del mundo que trae dólares a la Argentina el mes que viene, jugadores muy especulativos, por supuesto, van a sacar una diferencia de 2 puntos mensual en dólares. No existe en ningún lugar del mundo eso. Y si no, ¿qué hacemos? Bueno, esto es lo que va a pasar, Miguel. Esto es lo que va a pasar. El gobierno ha ratificado el pauta obligatoria del 2%. Sí. Sanear supuestamente los pasivos del Banco Central, transfiriéndole esos pasivos al gobierno argentino, que va a financiar eso en el corto plazo con una fenomenal bicicleta financiera, como ya vimos en el 2016 y en el 2017. Bien. Y eso terminó, por supuesto, aquella vez muy mal, como las otras veces que se hacen estas cosas. ¿Alguna frasecita deberían echar sobre la reactivación? Bueno, no hay ninguna reactivación en esta imagen, obviamente. Por eso, no hay nada. Es decir, todo esto es más ajuste, con tasas de interés más altas. Ninguna de las medidas que habló el ministro Caputo están vinculadas con la reactivación económica. Ninguna, absolutamente ninguna. Bueno, fábricas medianamente a la mitad cerradas, trabajando a la mitad,
y no hay, porque hay que generar plata. No se genera. Ahora, yo vuelvo sobre lo mismo, Miguel, me parece muy, muy peligroso lo que está empezando a plantear el gobierno argentino en esta película, en términos de atraso cambiario que se va consolidando, pérdida de competitividad y financiamiento de corto plazo de la deuda del gobierno argentino a través de una bicicleta financiera con inversores especulativos de corto plazo. Clarísimo. Bueno, Carlos, muchas gracias, muy gentil, feliz semana. Chao, Miguel, buen día. El licenciado Carlos Sellado.